Hola a todos, mi nombre es Ronnie Márquez, estudiante de Programación 3 con el profesor Josué Rangel. A continuación voy a mostrar mi proyecto referente con el lenguaje de Python y el diseñador Qt Designer 4. Este tipo de proyecto está orientado para un call center dirigido para registrar todo tipo de fallas operativas que presenten los usuarios al momento de realizar ya sean sus llamadas o mensajes de texto. A continuación, para realizar nuestro proyecto como tal tenemos que tener en cuenta nuestro programa para el diseño gráfico. En este caso sería el Qt4 Designer. Para poder crear vamos a seleccionar la opción de My Windows y automáticamente ella se va a crear. Para crear este tipo de proyecto vamos a incluir los botones. Depende de los botones que usted necesite, pues usted va a colocar los botones referentes a su programa. En este caso vamos a colocar solamente 3. Para poder realizar los botones y que los botones queden derechos sin ningún inconveniente, vamos a usar un layout, ya sea vertical u horizontal. En este caso depende de su gusto. Colocaremos los verticales o los horizontales como usted lo desea, y también la cantidad de botones. Al momento de colocar los botones tendremos que colocar también un label, que es para colocar el texto. Colocamos el label en cualquiera de los lados. Al momento de colocar los push button, pues serían para los botones de entrada, salida, modificar, depende de la función que le demos al botón. Al momento que tenemos el label, si usted lo desean, también se le puede colocar así con el layout y colocar un line edit. Al momento de colocar el line edit es la forma como tal vamos a escribir en ese cuadro, en el line edit. Al momento de tener los 3, vamos a colocarlos. Si ustedes lo desean, también se pueden colocar de forma ordenada y que cuadren los tres en line edit, y vamos a tener este tipo de procedimiento. También para poder realizar algún tipo de fondo, vamos a colocar un lay. Colocamos el lay. Aquí vamos a colocar, buscamos la pestaña donde aparece en PixMap, colocamos donde aparece la flechita, Show File. Automáticamente se despliega una de las ventanas para buscar la imagen. Buscamos la imagen, ya sea en escritorio, que es donde tenemos la carpeta, terminado, y aquí nos aparece la foto. Depende de la foto que usted vaya a realizar, pues colocamos una, la cual le hundimos en este botón para que ella se coloque completa. Aquí tenemos la imagen, la agrandamos, depende de como ustedes desean agrandarla. Como mi programa es referente a un call center, vamos a poner imágenes referentes al call center. Depende de sus botones, ya sean aceptar, limpiar y salir. En este caso le vamos a darle la función al botón salir. Seleccionamos el botón salir, ponemos aquí donde nos aparece la función edit signal. Vamos a colocar el botón donde desea que se cierre. Como no va a tener ninguna función, solamente la de cerrar, hundimos en click show signal y automáticamente me aparece la pestaña close. Le hundimos aceptar, ahora aceptar, y cuando ya lo tenemos configurado le hundimos aquí para que él automáticamente se quite. Si lo vamos a ver previamente, le hundimos en from prev y él automáticamente va a abrir la ventana. Y si le hundimos el botón salir, automáticamente lo va a salir. Hundimos guardar, teniendo en cuenta que siempre el archivo se va a guardar .ui, sería ventana.ui. Le hundimos guardar, automáticamente él se va a guardar. Buscamos el archivo, en este caso lo pusimos como portada UI, dándole la imagen, colocándole su título y los botones. El programa como tal tiene 3 funciones: registrar el falla de llamada, registrar falla de mensaje y registrar las llamadas caídas.
Como ya sabemos cómo realizar la interfaz gráfica, nos vamos al código. El código que vamos a utilizar en este momento sería el de Python. Buscamos nuestro código. Como yo ya tengo todo ya hecho, los proyectos por separado, vamos a explicar cómo unir cada proyecto y la función de cada botón que le realizamos. Abrimos nuestro código de proyecto de completo y automáticamente pues él va a abrir nuestro proyecto. Al momento de hacer el código tenemos que tener en cuenta que vamos a importar ya sea la forma como vamos a trabajar, el PyQt4 lo importamos en Qt Core, Qt GUI y Qt. También vamos a importar la portada, que sería el UI inicio. Este tipo de importación sirve para que la página como tal, la ventana, queden en un mismo programa. Vamos a importar el QSQLite, la base de datos correspondiente, y vamos a llamar una clase myFront, que vamos a utilizar el QTY y el QMyWindow, que fue al momento de crear nuestra interfaz gráfica, utilizamos el QMyWindow. Al momento de crear este tipo de procedimiento, si ustedes lo desean, podemos hacer el primero, que va a ser la ventana llegadas. En la ventana llegadas como tal vamos a llevar para que él pueda actualizar, inicie su base de datos y actualice la base de datos correspondiente a los botones que cada uno le vamos a correcto. Al momento de hacer ese tipo de procedimiento vamos a tener en cuenta, ya se lo voy a mostrar, el de llegadas.ui. Buscamos el archivo. Como pueden ver, vamos a tener varios botones donde va a estar solamente en este momento le expliqué el botón de inicio, botón de aceptar y de borrar, el de limpiar todos los botones, todos los line edit, y el botón de salir. Como ustedes pueden ver, la imagen de fondo, la imagen, el tablet widget, que es donde se va a almacenar los datos ingresados, y automáticamente también se va a ingresar en la base de datos correspondiente que nosotros creemos. Al momento de crear ese tipo de proyecto nos vamos ya directamente al código para poder definir. Por ejemplo, aquí tenemos para poder definir hacemos un comentario para poder tener en claro qué son las llegadas. Definimos que vamos a actualizar la base de datos, un cursor que va a ejecutar dentro de la base de datos llegadas, es decir, que al momento que vamos a hacer el actualizar, vamos a tener que esa actualización va a quedar registrada en la base de datos, donde va a estar de forma ya sea de filas en la tablet widget, y se va a desplegar el número de columnas. Como lo pueden ver, aquí está el código referente para hacer ese tipo de procedimiento, en el cual vamos a utilizar la tablet widget y la base de datos llegada. Vamos a definir para ingresar datos, vamos a tener en cuenta el self, el nombre, que sería txt empleado. Al momento de hacer ese tipo, este txt empleado es el nombre que a uno le da al botón como tal. Seleccionamos el botón y aquí en la derecha, en el line edit, a la derecha me aparece el nombre que uno le desea colocar. Por ejemplo, aquí le colocamos txt empleado. A cada uno también le colocamos de forma como sea su rango o su funcionalidad. Al momento que tenemos ese tipo de procedimientos, vamos a configurarlos y van a quedar de la siguiente manera. Ingresamos que los datos van a ser nombre, código, cargo, turno, entrada, salida, fecha, observación. Al momento que uno va a ingresar, si ingresa correctamente este tipo de datos, él va a marcar un mensaje donde dice listo. Nuevamente vamos a usar el cursor, es decir, donde está la base de datos llegada, va a tener el empleado, código, cargo, turno, entrada, salida, fecha, observación, y los va a evaluar. Siempre va a empezar de 0 al número que culmina. Por ejemplo, aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y vamos a actualizar, vamos a tener una conexión con la base de datos y automáticamente le estamos indicando que vamos a actualizar esa base de datos. Definimos otra función donde va a ser borrar todos los datos correspondientes al momento de hacer la tablet widget, o si lo desea también va a borrar en la base de datos. Vamos a tener, aquí le indicamos que vamos a seleccionar la línea, por ejemplo tenemos aquí, vamos a seleccionar al momento de guardar algún tipo de datos, va a salir automáticamente en esta parte, vamos a seleccionar esa línea y lo que indica el código es que la va a borrar. Va a tener un rango de 8, ya sea el empleado, el código, cargo, turno, siempre teniendo en cuenta que siempre va a empezar desde el elemento 0 hasta el elemento 7. Vamos a hacer la conexión con la base de datos y actualizamos la base de datos. Como podemos ver, vamos a actualizar la base de datos. Vamos a tener que en la base de datos vamos a conectarla, definiéndola con el cursor, me va a ejecutar en la base de datos que ya la tenemos como nombre, llamada fallas piso llamada. Al momento que vamos a hacer ese tipo, vamos a llamar fila, que serían todas las filas que están relacionadas a la base de datos. Definimos que hay un cursor de fetchChart y nuevamente vamos a definir la variable, en este caso definimos que el número de fila y que va a estar ingresada en la tablet widget 1. Este nombre de tablet widget 1 lo tenemos relacionado como tal en la interfaz gráfica. Como pueden ver, seleccionamos la tablet widget y automáticamente nos va a salir el nombre. Al momento que tenemos ya ese tipo de información, definimos cómo va a ser ese tipo de ejecución para la tabla. Nuevamente vamos a hacer lo mismo con lo que fue de llegadas. Vamos a definir ingresar datos 2 para tener en cuenta que son varios datos, ya sea para la llamada o llegada, pero en este momento estamos trabajando con llamadas. Ingresamos dato 2, como le indiqué, la cédula, depende de los campos que vamos a realizar. Ya indiqué este tipo de procedimiento que aparece en la interfaz gráfica, depende el nombre que le demos al line edit como tal. Al momento de tener ese tipo de información, definimos cada uno. Como pueden ver, al cédula le tenemos txt cédula y en el código lo tenemos como txt cédula. Si los datos de cédula, nombre, apellido, tipo de falla, estado, la ciudad donde se encuentra, el municipio, la fecha y el teléfono de observación de manera efectiva se guardan en la tabla de datos, lanzamos un mensaje, como ya le indicamos, el de listo. Y al momento de ingresar o ejecutar ese tipo de falla llamada en la base de datos real, si me guardó todo eso, automáticamente se va a hacer la conexión a la base de datos y va a actualizar la base de datos. Si también deseamos, como ya le indiqué anteriormente, en la de def borrar datos, como tal, deseamos borrar datos de la base de datos, lo que vamos a hacer es seleccionar la línea en la tablet widget 1, como le indiqué al momento de esta tablet, tener en cuenta que el código va a indicar que la línea seleccionada va a ser borrada, donde también vamos a tener en cuenta que al momento de hacer ese tipo de procedimientos va a tener en la tabla de datos, en la base de datos como tal, la original falla llamadas, también va a ser ese tipo de borreos. Como ya le indiqué, los elementos van siempre desde el 0 hasta el último número. Por ejemplo, aquí tenemos 10 números, empieza desde el 0 hasta el 9. Al momento que hacemos ese tipo de procedimiento, vamos a hacer la conexión a la base de datos y automáticamente ella se va a actualizar. También tenemos el proyecto de fallas por mensaje de texto. Al momento que tenemos ese tipo de procedimientos, buscamos la carpeta de proyecto de mensaje.ui, que es donde está la interfaz gráfica, y nos va a mostrar automáticamente todo lo que siempre hemos hecho, ya sean los labels, la tablet widget, los push buttons, los line edit y los botones correspondientes, las fotos, depende del diseño como ustedes lo deseen realizar el diseño en ese momento. Tenemos la base código, igualmente como le indiqué, vamos a actualizar la base de datos seleccionando el cursor va a ejecutar y selecciona la base de datos original, que sería fallas piso SMS. Como ya le indiqué, va a ser el cursor, las filas, ese tipo de procedimiento. La tablet widget fue llamada como tablet widget 2,
si lo seleccionamos, aquí nos aparecen los nombres correspondientes. Al momento que tenemos ese tipo de código, vamos a hacer nuevamente, para que eso se haga de manera efectiva, el tipo de código, seleccionando las filas, los elementos y indicando que eso está en la tabla widget, de acuerdo. Al momento de tener ingresamos los datos. Este tipo de proyecto solamente lo que va a realizar es ingresar datos y borrarlos. Al momento de ingresar datos, como ya le indiqué, los line edit, disculpe, vamos a seleccionarlo, le colocamos los nombres correspondientes como tal. Ya le indiqué que al momento de seleccionar los datos, si los datos correspondientes a cédula, nombre, apellido, tipo de falla son ingresados de manera efectiva, vamos a marcar un mensaje que diga listo. Y al momento de hacer el cursor y ejecutar en la base de datos original, ese tipo de procedimiento se va a actualizar y va a hacer la conexión de manera efectiva. Como ya le indiqué, el de borrar datos, teniendo en cuenta que no vamos a colocar siempre el nombre, sino vamos a cambiar los nombres. Por ejemplo, como esta es la tercera ventana, vamos a tener borrar datos 3. Al momento de tener ese tipo de procedimiento, como ya le indiqué, los elementos del 0 al 9, ese tipo de procedimientos va a ser la conexión a la base de datos y automáticamente lo va a actualizar. Como tenemos otra ventana, la de caídas, es decir, llamadas caídas, que al momento el operador desea registrar algún tipo de llamadas caídas, ociosas o de otro agrado que no sean del requerimiento como tal, vamos a hacer una ventana correspondiente y una base de datos. Nuevamente hacemos actualizar base de datos 4, como en nuestra ventana número 4, realizamos ese tipo de procedimiento, llamamos a la base de datos, seleccionamos llamadas piso caídas, que es la base de datos correspondiente a este tipo de ventana. Como le indiqué, la tabla de widgets, si usted lo desea, uno puede verificar. Como ya no tenemos en este tipo de procedimiento, esa ventana la cerramos y buscamos la de proyecto caídas.ui, que es donde UI guarda este tipo de procedimiento. Como ya lo ven, tenemos aquí observado la interfaz gráfica referente a las llamadas caída, muda, inconveniente audio o ociosa. Vamos a tener los referentes al nombre del operador que la atendió, el pasillo donde está ubicado, el puesto de trabajo, el nombre del supervisor, la duración de la llamada, el momento que fue caída, la tecnología, el motivo de la llamada y la observación. Automáticamente al momento de registrar esos datos, le hundimos el botón aceptar y automáticamente se va a guardar en la tabla widget 3. Como también estamos programando un botón inicio, que eso lo indiqué en este momento, que al momento de realizar este tipo de procedimiento, automáticamente al iniciar el botón vamos a tener que es el botón btn aceptar, que va a ingresar los datos, el btn borrar, que va a borrar los datos, depende de cómo usted lo haya hecho. Como estamos en caída, el botón inicio, que es el que le estoy indicando en este momento, este botón lo que va a realizar la función correspondiente es que al momento de seleccionar me va a llevar a completo. El completo sería la página de inicio, es decir, la portada que presenta nuestro proyecto. Al momento que ya tenemos todo este tipo de información referente, definimos ingresar datos 4, como ya le indiqué, los txt operador, pasillo, todo ese tipo de procedimiento depende como uno lo llame al momento de seleccionar. Por ejemplo, aquí seleccionamos la opción de nombre del operador y va a estar llamada txt operador, automáticamente se va a llamar txt operador y así sucesivamente con los otros campos. Al momento de tener, pues seleccionamos los datos, que si al momento de ingresar esos datos se ingresan de manera efectiva, va a haber un mensaje que indica listo, y nuevamente ingresamos a la base de datos original, que es la llamada piso caída, y si todos esos datos están de manera efectiva, se va a ver una conexión y va a actualizar la base de datos. Como ya le indiqué, nuestro programa tiene solamente de ingresar datos y borrar datos. Como ya le indiqué, el de borrar datos, que seleccionamos la línea en la cual usted desea borrar la información en la tabla widget, y de manera efectiva pues él va a realizar ese tipo de procedimiento. Como ya le indiqué, llamamos a la base de datos original y los elementos como tal, si eso se
se hace de manera efectiva, va a actualizar datos y la conexión va a ser efectiva. Como tal, pues este es el código correspondiente a todo mi proyecto. Llamamos a Python al momento de abrir el programa, y como nosotros tenemos el proyecto llamada en completo, vamos a copiar completo tal y exacto como siempre lo llevamos escrito, .py. Le hundimos enter y automáticamente él me va a salir la primera página. La primera página pues sería la hora, el registro de la hora de entrada y la salida, en el cual el operador va a realizar este tipo de procedimiento. El nombre del empleado, ya sea María Rondón. El código, depende del código que le realicen en ese momento. El cargo en el cual está relacionado en la empresa sería operador. La fecha en la cual está realizando este tipo de procedimientos, que sería, vamos a colocar la fecha de hoy, 4 del 2017. El turno sería tarde. La hora de entrada depende de la hora que tenga la empresa para entrar a sus instalaciones, y la hora de salida. Al momento que tenemos este tipo de información, si ustedes lo desean, pueden dejar una observación. Si no presenta ningún tipo de observación, vamos a colocar sin observación. Si presenta algún tipo el empleado presenta algún tipo de observación, solamente lo va a colocar en ese momento. Hundimos, como ya le indiqué, el botón aceptar y automáticamente él va a salir en la base de datos. Como pueden ver, en la terminal él está marcando ya este tipo de procedimiento. Si al momento desean borrar, lo que vamos a seleccionar la línea y hacemos el borrado. Y este botón de limpiar sería que va a borrar todos los campos correspondientes al programa. Como ya les dije, creamos este botón inicio. Este botón inicio lo que nos va a llevar es a la portada del programa. En este caso sería este tipo de programa. Tenemos el registro por falla de llamada, registro por falla de mensaje, registro tus llamadas caídas y la salida del sistema. Si usted desea, si al momento de comunicarse a algún usuario desea registrar una falla de llamadas, hundimos el botón y automáticamente él va a crear. Como ya pueden ver, seleccionamos los campos, copiamos en los campos correspondientes, depende de la información que uno desea colocar, y automáticamente él va a crear. Le hundimos en aceptar y automáticamente él va a guardar. Como lo pueden ver, en la terminal va ejecutando de manera efectiva. Para borrar, seleccionamos la línea y hundimos el botón borrar. Él automáticamente se va borrando. Como ya registramos el tipo de inconveniente y no presentamos otro requerimiento con este tipo de registro, hundimos el botón inicio y automáticamente nos va a llevar a la pantalla principal, ya sea por el registro. Si presentan inconveniente con el registro por mensaje, seleccionamos nuevamente, copiamos los campos seleccionados, depende del nombre del usuario, donde se encuentra, el estado, el apellido, el estado donde se encuentra, la ciudad, el municipio, fecha en que presentan inconveniente y algún tipo de observación. Al momento de tener esos campos ya llenos, hundimos la palabra, el botón aceptar, y automáticamente él se guarda. Si lo desean borrar, también seleccionamos y hundimos el botón borrar y automáticamente él se borra. Como ya le indiqué, el botón de inicio, en el cual nos regresa nuevamente a la pantalla, y registra tus llamadas caídas, pues sería el nombre del operador, depende del nombre que usted le coloque, en el pasillo donde se encuentre, el puesto del trabajo, el nombre del supervisor, duración de la llamada, la tecnología, motivo y la observación en la cual ustedes desean dejar en ese momento. Hundimos el botón aceptar y automáticamente él se guarda. Como lo pueden ver, está todo corriendo de manera efectiva en la terminal. Si desean borrar, seleccionamos nuevamente la línea y hundimos borrar. Si desean borrar todos los campos correspondientes en el ingreso de datos, hundimos limpiar y ellos automáticamente se van a borrar. Y como lo pueden ver, hundimos el botón inicio, en el cual nos va a llevar automáticamente a la pantalla principal. Como pueden ver, pues esto es mi proyecto finalizado. Tenemos el botón de salida del sistema y automáticamente uno le hace un clic y él sale del sistema. Como pueden ver, espero que les haya gustado este tipo de proyecto y les pueda servir de algo. Muchas gracias.